Evangelio de hoy martes 1 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas, él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato comienza con un gesto aparentemente sencillo. Jesús sube a la barca y permite que sus discípulos le acompañen. Sin embargo, en la mentalidad semita, toda su vida encierra un sentido teológico de trascendencia. Así como Moisés asciende al Sinaí o David eleva la mirada hacia el templo, el Maestro inicia una travesía que, de forma paradójica, implicará internarse en la hondura de un lago que representa, simbólicamente, el caos primordial. Este contraste subir para descender al abismo acuático sugiere que la verdadera altura del reino se descubre solo al aventurarse en los fondos de la fragilidad humana. Mateo, siempre atento a los detalles, emplea el artículo definido. La barca. No se trata de una nave indefinida, sino de un espacio vital ya conocido por la comunidad de Galilea. Aquella barca desde la cual Jesús enseñó a las multitudes, y desde donde los pescadores experimentaron la pesca milagrosa. Así, la escena nos recuerda que la fe no se improvisa en vehículos anónimos. Se gesta en la cotidianidad concreta donde el Señor ya ha pronunciado su palabra, y donde la historia personal de cada discípulo se entrelaza con la historia salvífica. El verbo griego seguir describe la prontitud de los discípulos. No hay deliberaciones ni cálculos previos, su paso inmediato revela la confianza inicial, ingenua si se quiere, de quienes aún ignoran la magnitud de las pruebas que los esperan. Es en esa ingenuidad donde se pone a prueba la autenticidad del seguimiento. Pues Dios llama con tanta fuerza que el corazón, en un primer impulso, responde antes de que la razón contabilice riesgos. Cuando el evangelista habla de tormenta de viento utiliza un término que normalmente reserva a los terremotos. Así, transfiere al ámbito marino el lenguaje propio de los cataclismos terrestres. La intención es clara: subrayar la virulencia de un fenómeno que desmantela toda sensación de seguridad y que lanza la barca a un vaivén en el que la línea divisoria entre mar y cielo se vuelve difusa. El cosmos entra en convulsión, como si el lago reencarnara la Tiamat mesopotámica, aquella deidad caótica que, en los mitos, amenaza con devorar la creación. Importa notar el plural enfático con que Mateo describe las olas. De tal manera que las olas cubrían la barca. No es solo un salpicar de agua, sino un asalto que engulle. Así ocurre cuando el sufrimiento, en la historia de los hombres, no deja resquicio ni tregua. De repente, el dolor inunda la cubierta. Penetra en los camarotes de la conciencia. Y parece anegar incluso las reservas de esperanza que antes permanecían intocables. En medio de ese desorden, Jesús aparece dormido. El sueño, aquí, es más que un dato fisiológico. Expresa la libertad interna del Hijo que reposa en el regazo del Padre. Incluso cuando el mundo se desborda.
Su siesta sobre un cojín empapado se convierte en icono de la filiación perfecta que, lejos de identificarse con la inconsciencia, manifiesta la absoluta serenidad de quien sabe que ni la fuerza del agua ni el rugido del viento pueden quebrar la alianza sellada en el bautismo del Jordán. Este es mi Hijo amado. Los discípulos, al contemplar esa escena, se sumergen en el desconcierto teológico. Ellos, que han escuchado la autoridad de Jesús sobre los demonios y las enfermedades, no logran explicar su pasividad ante la furia de los elementos. En su grito, Señor, sálvanos, se condensa la ambivalencia del creyente, reconozco tu poder. Pero no entiendo tu silencio, confieso tu soberanía. Pero no comprendo tu inacción. Es el clamor que atraviesa los salmos de lamentación y que resuena en la historia de todo buscador. Al despertar, Jesús no procede a calmar de inmediato la tempestad. Primero interroga el miedo con su pregunta pedagógica. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Desnuda el origen de la angustia, no radica en el volumen de las olas, sino en un déficit de confianza. De esta forma, reorienta el foco del problema. La amenaza externa es real, pero la vulnerabilidad interna se vuelve letal cuando la memoria de las intervenciones divinas se erosiona. El adjetivo poca no significa inexistente. Los discípulos poseen fe, pero reducida, estrecha, modesta. A Jesús no le escandaliza la pequeñez. Le preocupa su estancamiento. La tormenta, entonces, se revela como catalizador destinado a expandir el recipiente donde la fe reside. Las paredes se dilatan bajo la presión del peligro, y, al final, podrán albergar una confianza mayor. Solo después de esa corrección afectiva, Jesús se levanta, el verbo es el mismo que se usará para describir la resurrección. Cada gesto de Cristo que se incorpora y se enfrenta al mal es anticipo de la mañana de Pascua. La palabra que pronuncia sobre el viento es, en miniatura, la palabra que pronunciará sobre la muerte. La calma que sobreviene es adelanto sacramental del domingo sin ocaso. Cuando manda al viento y al mar, se revela la tensión entre la libertad divina y la criatural. El cosmos obedece porque reconoce la voz del Logos que lo engendró. Para el lector judeocristiano, se actualiza el Salmo. Imperó a la tempestad y la convirtió en suave brisa. Así, el mar, que figuraba el caos, se somete a la armonía de la palabra y se transforma en imagen de la creación reconciliada. La reacción final se maravillaron. No es mera sorpresa psicológica, es el umbral de la alabanza. El temor inicial, que paralizaba, se metamorfosea en estupor contemplativo que impulsa a la adoración. La teología bíblica recalca que el verdadero temor de Dios no esclaviza, sino que abre la boca al júbilo reverente. Exegetas señalan que, en esta perícopa, Mateo suprime el detalle de Marcos donde los discípulos reprochan: ¿no te importa que perezcamos? El evangelista hebreo prefiere subrayar la oración y Señor, sálvanos, dejando en evidencia que la súplica cristiana siempre conserva una chispa de confianza, aun cuando se formule en medio del barro del desconcierto. Desde la perspectiva eclesial, la barca anticipa las travesías misioneras que, a lo largo de 20 siglos, han surcado océanos literales y metafóricos. Cada concilio, cada reforma, cada movimiento de renovación implicó atravesar tormentas de incomprensión y herejía. La historia demuestra que las olas no cesan,
pero la presencia de Cristo tampoco abdica. En clave ética, reconocer que Cristo manda sobre los vientos. Desafía la mentalidad moderna de dominio. El ser humano no está llamado a tiranizar la naturaleza, sino a participar de la armonía instaurada por el Señor. La calma final no es legitimación para explotar el mundo, sino invitación a custodiar la creación. Como discípulos que han presenciado la fragilidad del barco y la fidelidad de Dios. El texto ofrece, además, una pedagogía educativa. Antes de corregir la conducta externa, la súplica ansiosa. Jesús ilumina el interior, la raíz del miedo. Cuando el maestro acompaña a un alumno, o los padres a sus hijos, se inspiran en este método, apuntar al corazón. No solo a la conducta, para que la transformación sea duradera. Desde una lectura psicológica. La imagen de Jesús dormido simboliza el inconsciente espiritual. Ese núcleo profundo donde la persona descansa en la fe recibida. Las crisis despiertan esa dimensión, obligándola a pasar de potencial a acto. Lo que estaba latente, la seguridad de ser amados, emerge con fuerza operativa y produce calma interior que precede a la resolución externa. A nivel pastoral, la perícopa desmantela la idea de una comunidad vacuna frente al dolor. Los discípulos, pese a su proximidad con Jesús, no evitan la tempestad. Esto cura el triunfalismo y previene la falsa propaganda. La fe cristiana no promete ríos de leche y miel, sino compañía inquebrantable en la travesía incierta. La estructura literaria presenta un quiasmo. Barca, tormenta, intervención, calma, maravilla. Esta simetría revela un camino espiritual ascendente. Del exterior barca al interior maravilla, pasando por la prueba. El lector es invitado a replicar ese itinerario cada vez que las circunstancias se agitan. En la tradición monástica, se lee este pasaje como exhortación a la oración nocturna. Cuando el espíritu vela en la penumbra, las olas de los pensamientos invasivos se alzan. El monje aprende a despertar a Cristo con la salmodia, de modo que la palabra de Dios aquiete el mar de la mente y permita la conciencia lúcida del amanecer divino. Místicamente, la tempestad interior puede ser entendida como la purificación del sentido y del espíritu. La llamada noche pasiva, descrita por San Juan de la Cruz, encuentra aquí su prototipo bíblico, la divina inactividad. Engendra una desnudez en la que el alma, sintiendo el abandono, clama con mayor pureza. Y el Señor responde con un callar soberano que termina en luz. La ubicación geográfica, lago de Genezaret, evoca un valle rodeado de altiplanicies. Las corrientes de aire que descienden sorpresivamente fabrican la tempestad. Del mismo modo, en la vida espiritual, los golpes más severos no suelen venir del horizonte lejano, sino de los recovecos inesperados, un comentario hiriente, la recaída de un viejo vicio, el diagnóstico médico imprevisto. El verbo obedecer aplicado al mar recuerda la obediencia que Dios exige a su pueblo. La naturaleza cumple sin rechistar, mientras los seres humanos, dotados de libertad, vacilan. La paradoja provoca examen de conciencia. ¿Seré yo menos dócil que un oleaje que no razona? La pedagogía de la tormenta educa en el desapego de los esquemas de control. Los discípulos, acostumbrados a las maniobras náuticas, constatan que su experiencia es insuficiente. Lección: no basta la pericia secular para las crisis espirituales. Se requiere la sabiduría teologal que brota de la comunión con Cristo. El silencio inicial de Jesús encierra también un gesto de pedagogía afectiva.
confía en la capacidad de los discípulos para clamar. Quien ama no se adelanta a resolverlo todo. Espera a que el otro exprese su necesidad. Porque el acto de pedir abre el espacio de la gracia. A lo largo de la historia, esta escena inspiró la oración de marineros y migrantes. En nuestras costas, las vírgenes portuarias. Y los Cristos náuticos recuerdan que la fe surge con particular intensidad en quienes se juegan la vida diariamente sobre superficies inestables. El sueño de Jesús conmueve porque humaniza al Hijo de Dios. Cansado después de atender multitudes, se deja caer en los brazos del Padre y duerme. La verdadera espiritualidad, por tanto, no huye de la finitud corporal. Reconoce la fatiga, la valora, la ofrece como parte de la existencia redimida. La tormenta, en su fragor, desvela la diferencia entre estar con Jesús y estar cerca de Jesús. Los discípulos comparten espacio físico, pero la distancia espiritual se delata en su miedo. Esta distinción advierte sobre la tentación de la proximidad sacramental. Sin adhesión interior. Cuando la calma llega, la barca sigue mojada y los remos están empapados. Los signos de la prueba perduran. Del mismo modo, la sanación divina no siempre borra las cicatrices. Permite que queden como memoria de la gracia. Trofeos de una batalla donde la debilidad humana fue colmada por el poder de Dios. El interrogante ¿quién es este? Marca el paso de la fe heredada a la fe experiencial. Ya no basta repetir credos aprendidos. Es necesario actualizar la pregunta en primera persona. Cada generación debe clamar. ¿Quién eres tú para mí hoy? Y dejar que la respuesta emerja del diálogo entre la escritura y la historia concreta. La visión ecológica del pasaje interpela la actual crisis climática. Si los discípulos temían perecer por el desborde de las aguas, cuanto más la humanidad. Hoy amenazada por inundaciones debidas al deshielo y fenómenos extremos. La súplica Señor, sálvanos adquiere resonancia planetaria. En la simbólica sacramental. El agua que embiste la barca remite al bautismo, donde el caos acuático se convierte en seno de vida nueva. Cristo, sumergido en la muerte, emerge para hablarnos de calma definitiva. Cada creyente, al recordar su propio bautismo, renueva la certeza de que las olas mortales son, en Cristo, matriz de resurrección. A nivel político, la barca sugiere la casa común. Todas las naciones viajan en la misma nave ecológica, económica y sanitaria. Las tormentas de la pandemia y de la desigualdad no respetan fronteras. El grito Señor, sálvanos se transforma en pleito ético. Permitiremos que unos pocos acaparen salvavidas mientras otros se hunden. Cada vez que la comunidad se reúne para celebrar la liturgia de las horas. Revive el drama de la tormenta, las preces de la noche nombran amenazas. Y el Benedictus matutino proclama la aurora. Así, la Iglesia integra el ciclo cosmogónico anochecer y amanecer en el dinamismo pascual. La calma que sobreviene es grande, pero no definitivas. El Evangelio continuará y Jerusalén espera con tormentas mayores. La pasión y la cruz. La travesía en el lago es ensayo que fortalece para la próxima prueba. La pedagogía divina, pues, es progresiva. Entrena en batallas intermedias para la contienda final de la caridad. En la espiritualidad del discernimiento ignaciano, la tempestad es desolación. Sacudida que revela los apoyos superficiales. La calma posterior es consolación, visita divina que confirma el camino. El arte consiste en navegar ambas aguas sin perder la compás interna.
fijada en la brújula de la voluntad divina. Los padres orientales veían en la barca un símbolo de la síntesis mariológica. Madera, humanidad, recubierta de pez divinidad. Recordando que María, como arca de la nueva alianza, condujo al Verbo a las aguas del mundo para que, en su seno, se conciliaran cielo y tierra. Concluyendo, Mateo emerge como microevangelio que conjuga cristología. ¿Quién es este? Eclesiología la barca, soteriología y sálvanos, y escatología calma grande. Quien ingresa en esta narrativa descubre que la fe no inmuniza contra la tormenta, pero garantiza la presencia del que ordena al caos y transforma el pánico en maravilla. Aprende también que el sueño de Cristo no es descuido, sino confianza. Y, sobre todo, comprende que la calma más profunda no proviene de la ausencia de olas, sino del latir sereno de un corazón que reposa en el Dios que, aun cuando parece callar, gobierna los vientos con la autoridad de su amor inquebrantable. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.